Bienvenidos al canal Fe Viva Hoy, tu canal. Hoy tenemos un mensaje muy especial ante la imagen que representa a Jesús crucificado. Justamente el mensaje concierne a una pregunta que realizó Jesús, no dirigida a sus discípulos, ni a los fariseos, ni a los samaritanos, ni al pueblo, sino a Dios Padre. Y en un momento culminante de la historia de la salvación, donde estaba en juego el destino de toda la humanidad. Tu destino, mi destino y el destino de todos. En la cruz. Fue formulada cuando Jesús estaba muriendo. Por eso, para proclamar este mensaje, invocamos su Espíritu para que nos dé luz y esta palabra dé fruto en todos nosotros. Se encuentra escrita en el Evangelio de San Mateo y también en el de San Marcos. Voy a dar lectura al Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 27, versos 45 y 46. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en tinieblas. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es palabra de Dios. Más adelante, en este mismo capítulo, señala que Jesús dio un segundo grito y murió. En el Evangelio del apóstol Lucas, las últimas palabras referidas por Jesús son, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y las últimas palabras redactadas en el Evangelio del apóstol Juan son, todo está cumplido. Vemos que entonces la pregunta dirigida al Padre fue en el momento en que Jesús ya estaba muriendo, en el momento en que la tierra estaba en tinieblas, en que no había luz, porque Jesús se había hecho pecado por nosotros. Así lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo, para presentarnos como justos ante Dios. Dice bien claro Pablo, Jesús no pecó, nunca fue un pecador, pero los pecados nuestros los asumió, los pecados nuestros los cargó. Así lo dice en el libro de Isaías, ya profetizada esta verdad maravillosa, grandiosa de amor. En el libro de Isaías capítulo 53 hay varios versículos que refieren el tormento que iba a padecer Jesús y el por qué lo hacía. En uno de esos versículos nos dice que liberará a muchos, pues cargará con los pecados de nosotros. Su crucifixión y su muerte fue por causa nuestra, para cubrir, para llenar, para pagar lo que nosotros no podíamos cubrir, pagar ni llenar. En el Catecismo de la Iglesia, en el número 598, se nos dice que el autor de su pasión somos nosotros los pecadores. No en sí los romanos, no en sí el Sanedrín. Ellos fueron instrumentos, pero la causa y la razón por la que Jesús tuvo que padecer somos nosotros. En el número 603 se nos dice en el mismo catecismo que Jesús
nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios, que se hizo solidario con nosotros. Es decir, que Dios Padre veía a Jesús del lado de los hombres, del lado nuestro. Tuvo un alejamiento para poder, como hombre, recoger toda la maldad nuestra, llevarla consigo y destruirla. Pero eso le iba a costar la vida. Por eso se nos dice en un concilio muy antiguo de Kiersey en el siglo IX, hace más de 1000 años, que no hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido. Hace más de 1000 años ya tenían esa claridad del porqué de la cruz, del porqué de su crucifixión. No fue solo por su generación, Él es el Señor del tiempo, fue por los de antes, por los de hoy y por los que vendrán. Por todos ha padecido Cristo. ¿Cómo explicar que Él haya experimentado el abandono del Padre? Pues bien, se nos dice en la 2 de Corintios que se hizo pecado. Y Dios Padre detesta el pecado. Y al asumirlo Jesús, tuvo que soportar la consecuencia de nuestros pecados, que es justamente la separación con Dios. Una separación que no provoca Dios, sino que provocamos nosotros. Por eso el dolor más cruel, más desgarrador de Cristo no es su corona de espinas o los clavos de sus manos y pies o su sed o sus azotes. La Escritura incluso no refiere que un grito cuando fue flagelado o clavado. Seguro que percibió intenso dolor físico, pero ese dolor iba a terminar. Pero la separación con el Padre, el abandono que Él sintió, ese es un dolor infernal. Ese es el dolor que nosotros hubiéramos experimentado de no venir Él. Ese es un dolor con el que no tendríamos defensa alguna. Sí, hay muchos dolores fuertes del cuerpo, todo tipo de enfermedades y dolores morales, pero todos terminan, todos pasan. Pero este dolor que Él experimentó en la cruz es un dolor interminable para nosotros. Eso mismo que nosotros, ese dolor infernal que íbamos a recibir de no venir Él, quiso experimentarlo. Y lo hizo por propia voluntad. Por eso dice en Juan 10:18, nadie me quita la vida, yo la doy por mi propia voluntad. Él tenía poder para crucificar a los falsos testigos, a sus acusadores, a la gente que se burlaba. Pero Él no vino a más que a hacer justicia. Vino a redimir a toda la humanidad, a cada uno de nosotros. Entonces, debemos tener en claro que ese dolor del alejamiento con el Padre, nadie lo ha experimentado, ningún ser humano como Él. Y ojalá nadie lo experimente, porque lo puede experimentar aquel que rechace esa redención que Él nos regala. Aquel que rechace a Cristo, que lo desconozca, que no quiera nada que ver con Él, va a tener que experimentar ese dolor infernal de estar separado con el Padre. Ojalá nadie lo experimente.
Qué tonto sería rechazar lo más grandioso que se nos ha dado, la salvación, ese inmenso regalo eterno. Se nos dice en el libro de Isaías, también profetizando estos momentos, en el capítulo 25, verso 8, que Jesús iba a destruir la muerte para siempre. Jesús iba a destruir la muerte para siempre. Y en la segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 10, nos dice: nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y por el Evangelio dio a luz la vida inmortal. Ah, sí, Jesús padeció un dolor infernal, pero lo venció. Si nosotros padecemos ese dolor infernal, no podemos vencerlo, porque somos pecadores. Pero Jesús, siendo la resurrección, siendo la vida, tuvo poder para destruir la muerte. Ya lo profetizaba Isaías. Y ya el apóstol Pablo lo acentuaba. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte. En otras versiones dice, anuló la muerte. En otras, extinguió sus efectos, devoró la muerte. Por eso nos trajo la paz. Y por eso cuando Él resucitó y se presenta a sus discípulos, les dijo: la paz les traigo, la paz les doy. Y ya antes de que fuera a sufrir su pasión, les dijo: traigo la paz, pero no como se les da el mundo. No a ningún precio, sino gratuitamente. Gratuitamente. Por eso, para entender ello, recordemos las palabras que están en el Evangelio de San Juan, donde nos dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, Jesús, su unigénito, para que nosotros alcanzáramos la salvación. Nosotros tal vez hemos experimentado el poder dar a alguien que amamos algo que no se merecía, el pago de una deuda. O le hemos podido regalar tal vez un órgano nuestro, una donación de riñón, una donación de algún órgano de nuestro cuerpo. O le hayamos donado un patrimonio. Tal vez alguien incluso ha dado la vida por defender a alguien amado. Pero nadie, hasta que llegó Jesús, había experimentado un dolor para nosotros interminable, un dolor que traspasa el tiempo, que traspasa nuestra humanidad. Un dolor de separarse del Padre para cumplir una obra de salvación. Eso jamás mujer y hombre alguno lo han hecho por otro. Solo Jesús. Y aquí no podemos encontrar una explicación científica, ni siquiera a veces lógica. ¿Por qué hizo tanto por nosotros? La única explicación es el amor. Por eso en Juan 17, en los versos 22 y 23, se nos dice que la voluntad de Él es que el mundo conozca, le está orando al Padre, le dice que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. ¿Escuchamos bien? Está diciendo que el Padre, que Dios Padre, quiere
que se conozca que hemos sido amados como lo ha amado a Él. Juan 17, versos 22 y 23. Es decir, que Dios no tiene límites en su amor. Como decía Teresa de Calcuta, la única medida del amor es amar sin medida. Dios Padre no ama menos a nadie. No puede amar menos a nadie. Solo así se comprende toda este sacrificio, todo este desbordamiento de cariño, de entrega para nosotros. Porque como dice en otra parte del Evangelio, la prueba de ese amor es que hizo esto no cuando ya creíamos en Él, no cuando ya estábamos convertidos, sino cuando aún éramos pecadores. Entonces, ¿qué respuesta le vamos a dar a Jesús? Si bien es una pregunta formulada a Dios Padre, nosotros hemos de darle una respuesta y decirle: lo que has recibido de mí para que tú murieras, no lo volverás a experimentar más. En mi corazón ya no quiero que estés crucificado. Que esa misión que concierne a mí y por la cual me has traído libertad, cese tu sufrimiento. Me vuelvo a ti y por imitación a ti, trataré de cumplir esa voluntad del Padre tal como tú la cumpliste. Porque si bien hubo un abandono del pecado, tú no abandonaste la voluntad de tu Padre. Por eso tus últimas palabras fueron esas. Todo ha sido cumplido conforme a la voluntad de quien te envió. No hay palabras, no hay mecanismos mentales de lógica, de ciencia, de arte para poder explicar esto. Solo el amor, y el amor, para que se entienda, hay que vivirlo, hay que darlo y hay que dejarse amar por ese flujo de gracia interminable que nos viene del crucificado. Por eso en los templos hay una cruz como signo del amor infinito que Dios nos tiene. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.